Bien, amigos nuestros, saludándole con el gusto de siempre. Bueno, pues el tema que hoy vamos a desarrollar es con relación a la frase que nuestro señor presidente mencionara en el primer grito de independencia que da durante su mandato. Él aumentó los vivas, ahora fueron 20 en este año, dentro de los cuales los clásicos a los que estamos acostumbrados, y de ahí pues comenzó a decir viva la libertad, viva la independencia, viva nuestra democracia, viva nuestra soberanía, viva la fraternidad universal. Ahí hacemos una pausa. Ahí es lo que generó una serie de comentarios, una serie de videos, a donde, vamos a mencionarlo de esta forma, lo critican, lo satanizan, y digo satanizar entre comillas, vamos a explicarle a usted por qué. Vamos a comenzar a analizar, en principio, fraternidad. ¿Realmente qué significa fraternidad? Bien, pues es precisamente la motivación de los sentimientos humanos, de hermandad, de gente que convive, que tiene la misma sangre, que tiene los mismos principios, que se agrupa para estudiar, que se agrupa para progresar. Eso es lo que es fraternidad. Gran fraternidad, se menciona una fraternidad de tipo universal, de tipo mundial, que está en todos lados. ¿Por qué se le empieza a criticar al presidente? Porque mencionan por ahí, y eso no se vale decir nombres porque para empezar esos no me los grabo, lo que no sirve no me lo grabo. ¿De quién le empieza a criticar? Que se descara al mencionar la fraternidad universal como si fuera masón, y que la masonería nos está dominando, y que son satánicos, y que son diabólicos, etcétera, etcétera. Bueno, recuerdo una frase por ahí que menciona acerca de la ignorancia. Lo peor de la ignorancia es que mientras ésta crece y permanece, también da confianza. Así que desafortunadamente, si dejamos crecer la ignorancia, que es uno de los enemigos del hombre, obviamente dicho desde que nació, desde que está presente, es lo que nos ha fastidiado. Hoy día, fíjense ustedes, en esta era en la que estamos, ya pasamos la era de la tierra, a donde tuvimos que aprender a sembrar, a fertilizar, vamos a cosechar. Esa época ya terminó. Después llegó la era de los metales, una era muy hermosa, a donde la alquimia finalmente se convierte en química, comenzamos a clasificar los elementos de la naturaleza, se hace la tabla periódica, la química aumenta. Qué bonita época, conocemos los metales, los preciosos, los normales, todos los gases, perfecto. La era precisamente de los elementos químicos, la era de los metales. Pasamos ahí a otra era muy importante que todavía estamos viendo sus frutos, que es la era de la electrónica. Imagínese usted la aplicación física propiamente de lo que es la electricidad para todo lo que usted guste y mande, gracias a la cual nos estamos comunicando con usted. La era de la electrónica todavía en auge, todavía en crecimiento. Y bueno, la época que estamos, la nueva era que estamos viviendo y que tiene mucho futuro, y usted lo sabe, es la era del espacio precisamente. Entonces, la pregunta obligada es ¿por qué, estando en esta era tan importante, seguimos con ciertos paradigmas que no es otra cosa más que ignorancia? Pero bueno, vamos a tratar de analizarlo. No se trata de criticar a nadie, se trata de analizar para dejar ya viejos paradigmas que ya no funcionan. Fíjense que antes nuestros abuelos nacieron y murieron creyendo y pensando en la generación espontánea. Ellos sabían y decían, si dejas basura en un rincón, se generan ratones, se generan cucarachas, se generan insectos. Entonces, vivieron pensando en eso, no pudieron estudiarlo, no pudieron tirar esa hipótesis errónea, hasta que con el tiempo y los estudios, la poca tecnología que se tenía, Louis Pasteur pues presenta la teoría precisamente de biogénesis, que la cual nos menciona que evidentemente todo ser viviente nace de otro ser viviente ya existente, no de la nada. Entonces, hasta la fecha así funciona. Hoy lo podemos comprobar con los recipientes herméticos. Si en un recipiente metemos comida y lo cerramos herméticamente, fíjense qué curioso, vamos a comenzar por ahí. Hermético.
Hoy sabemos que lo que es hermético es que está perfectamente bien cerrado. Hermético, recuerden ustedes, ya lo mencionamos, viene de Hermes Trismegisto, aquel gran iniciado, aquel que generó tantas leyes como le vamos a explicar a usted, lo de las leyes del Kybalión. El hermetismo, de ahí viene la palabra hermético, porque el hermetismo era cerrado, como hasta la fecha. Hay instituciones de las cuales le voy a mencionar brevemente, denominadas instituciones iniciáticas o instituciones cerradas o herméticas, a donde no entra cualquier ignorante. Sí tiene derecho a entrar cualquier persona siempre y cuando desee salir de su estado de ignorancia. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa en estas instituciones es el conocimiento. La base de estas instituciones es el conocimiento. Ya le platicamos a usted qué es el conocimiento. Entonces esto es muy importante porque antes teníamos precisamente en las creencias y en las filosofías que se manejaban, eran precisamente caminos o senderos de creencias. Ahorita le marcamos a usted a partir de qué época esto ya no funciona. Hoy día, afortunadamente, ya son senderos, pero de conocimiento. ¿Esto cómo se justifica? Muy fácil. Fíjense que antes, de acuerdo, si platicamos a las eras astrológicas, que son las diferentes épocas del conocimiento del hombre con ciertas características muy especiales, algún día le platicaremos a usted qué son exactamente las eras astrológicas, que por cierto hoy en los senderos del conocimiento es la era de Acuario, y la era anterior fue la de Piscis. Fíjense qué curioso. Ya platicaremos a fondo cómo funciona esto. Cada era astrológica tiene una duración de 2160 años. Ya le platicaremos a usted de dónde sale ese número de años y por qué. Pero bien, así que en la época pasada, que es la de Piscis, tenía una característica que la distinguía, una forma de pensar, un ideograma, el cual nos mencionaba que decía aquí, cree. Entonces la palabra adecuada, la frase adecuada es yo creo. De ahí que surgen muchos movimientos religiosos aquí. Evidentemente la religión nos dice, tú vas a creer en esto. No tienes derecho ni a preguntar de dónde sale, ni mucho menos a investigar. Entonces tú vas a creer que funciona porque yo tengo la autoridad, porque yo tengo los estudios y tú no. Perfecto, lo dejamos y lo respetamos. En cuanto ya entramos precisamente la era de Acuario, que son los senderos del conocimiento, ahora la palabra clave es yo sé. Ahora no me importa creer, necesito saber. ¿Y cómo llego al saber? A través del conocimiento. ¿Y cómo llego al conocimiento? A través del estudio de los arcanos de la naturaleza, es decir, de todas las leyes que están en la naturaleza, que por cierto no son de nadie, pero que el ser humano está obligado a estudiarlas, comprenderlas, identificarlas matemáticamente y sobre todo, aplicarlas. Esa es la justificación. Entonces, hoy en día tenemos el yo sé. Por lo tanto, el yo creo ya se terminó. Así que, en lugar de estar pensando en ideas que no funcionan, vamos a ir explicando el por qué se maneja, en qué consiste. Dice, bueno, vamos a pensar que no solamente el presidente, sino que otras personas son masones. Vamos a ver qué pasa con eso acerca del masón. Bueno, es que el masón es una institución iniciática. ¿A qué se refiere para empezar como institución? Bueno, un lugar a donde voy a aprender, a donde voy a compartir lo que sé. Iniciática porque para ingresar se necesita una ceremonia de iniciación, es decir, un examen de admisión. Aquí en las instituciones de afuera, en las universidades, nos hacen nuestro examen de admisión, y en las escuelas iniciáticas o en las escuelas místicas, fíjense, místico, ahorita les explicamos qué es místico, se hace una iniciación, a donde también paso por pruebas. Si tengo realmente la vocación, ¿para qué quiero saber este tipo de conocimiento? ¿Cómo lo voy a aplicar? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿el ser masón es malo? Bueno, posiblemente se pueda pensar que sí, porque desgraciadamente
pues la ignorancia así nos los maneja. Fíjense, sin embargo, hay ciertas cosas que se aceptan, las críticas, y hay otras no. Le voy a poner a usted el caso de Angelo, que curiosamente en la escuela iniciática fue Juan 23. Aquí hay otra cuestión importante. Figúrese usted que en las escuelas místicas, al iniciar, uno cambia de nombre. Así que Juan Pablo II, que fue Karol Wojtyła, y Angelo Concarelli, fue Juan 23. Se aplica la numerología para darle ciertas características especiales. Platicaremos con calmita de la numerología, cómo se aplica y el por qué. Por qué los artistas cambian de nombre y su nombre artístico es este, pero su nombre verdadero es este. Por qué se alteran ciertas fechas para obtener resultados. No crean que lo hacen, nada más porque sí. Tiene su razón de ser. Los nombres artísticos, los nombres de deportistas, los nombres de los papas, los nombres de etc. En el caso de Angelo Concarelli precisamente fue lo mismo, fue Juan 23. Pues fíjense que Juan 23 fue papa y a la vez fue masón. ¿Cómo está esto? Hay un escritor, Jaime Ayala Ponce, que en 1983 escribe un libro que se denomina Introducción a la francmasonería, a donde narra precisamente la historia de Juan 23. Nos menciona desde que fue iniciado y fue invitado a la fraternidad, se convierte en masón, y en 1966 hace una oración especial para unir a los católicos con los masones. Y él inicia diciendo en su oración, esta oración va dedicada al Padre o al gran arquitecto, porque se menciona que los masones le llaman a esa inteligencia suprema gran arquitecto del universo, lo que los católicos le llaman Cristo, los que le llaman Buda, lo que ella le llama inteligencia cósmica, ellos lo denominan como gran arquitecto del universo. Entonces, ¿por qué aquí no se hizo escándalo? ¿Por qué fue un bestseller excelente el vender todo lo que Juan 23 escribió, entre ellos una serie de, pues no adivinaciones, sino prácticamente él le llama, ahorita le menciono a usted cómo le llaman esas situaciones que él planteó, siendo ya masón y siendo precisamente masón y papa. Entonces, el por qué hoy en día se le ataca a un personaje que todo lo que dice es malo. Bueno, vamos a pensar que por la santa y bendita ignorancia, que debe ser muy respetada, porque gracias a ella, siendo un gran país como lo somos, vea usted cómo estamos viviendo, acostumbrados en paradigmas tan fantásticos que de veras no debiera ser así. Le comento por ejemplo el caso de nosotros en el año pasado, que se dio el eclipse de sol, el eclipse total de sol. Estuvimos en cuántas estaciones de radio explicando el fenómeno, mencionándole a usted que no tenía nada que ver que existiera el fenómeno del eclipse total de sol, porque decían, si estás embarazada no salgas, no lo veas de forma directa, va a haber guerras, va a haber peste, va a haber todo. Definitivamente fue un error. Nosotros hasta hicimos unos filtros que diseñamos, el grupo Yela diseñó unos filtros que trabajamos junto con la Sociedad Astronómica de Puebla, de la cual orgullosamente soy fundador, y le explicamos a la gente. Estuvimos en el Zócalo de Puebla con los telescopios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, explicando e invitando a la gente qué pasaba con el fenómeno. Entonces, como esas tantas cosas le vengo mencionando a usted, y esto lo venimos hoy tomando el pretexto del análisis de lo que el señor presidente mencionó. Entonces, vea usted lo que se maneja en estas instituciones, y curiosamente hay una muy importante que seguramente ya la oyó usted mencionar, se llama la Gran Fraternidad Universal. La Gran Fraternidad Universal, fundada por un doctor Seix Raynaud de la Ferrière, un francés. La fundó el 21 de marzo, curiosamente, en las fechas especiales del astro rey del sol. Aquí los católicos o los paganos festejan, por ejemplo, la Semana Santa, la Navidad, en función a los fenómenos astronómicos que suceden con el astro rey, con el sol, porque es nuestro dador de vida, porque es el que está moviendo toda nuestra galaxia al menos, ¿no? Bueno, pues la Gran Fraternidad Universal él la fundó en 1948, el 21 de marzo, tenía 32 años. Esta Gran Fraternidad Universal, una institución de tipo cultural, de tipo esotérico, a donde usted estudia el perfeccionamiento de su cuerpo a través
del ovo-lacto-vegetarianismo, una forma especial de alimentarse, a donde practica usted yoga para que el desarrollo de su cuerpo esté lo más sano posible, porque dice, si quieres mente sana, en cuerpo sano. Entonces, aquí hay una aplicación de esto. El señor Raynaud de la Ferrier, doctor en ciencias, también fue masón. Mencionan que fue un grado 33 de la masonería. Algún día le vamos a platicar a usted una transmisión especial de sociedades iniciáticas, a donde le van a venir a platicar a usted qué es la gnosis, qué es la metafísica, qué es el rosacrucismo, qué es la masonería, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted va a ver que no es otra cosa que sea del otro mundo. A estos personajes que aquí funcionan, les dicen, por ejemplo, son demonios. Fíjese usted para empezar. Demonio, nada más y nada menos que del griego, daimon. Conocimiento, entendimiento, figúrense nada más lo que significa demonio. Yo quisiera ser un demonio, tener el conocimiento, el entendimiento, sí, definitivamente. Adoran a Lucifer. Ok, vamos a ver Lucifer. Del latín, Lucifer, dador de luz, claridad. También me gustaría ser un luciferiano, sí, también, curiosamente. Fíjense lo que significa. Hasta le hacen un favor a las personas cuando les dicen que es un demonio, que es luciferino o que es satánico, de Satán, viniendo precisamente del hebreo. Hashatán por la traducción, que es opositor, consultor. Esto es lo que significa, lo que la persona, lo que la gente con ciertos grados de ignorancia clasifica a las personas que están en instituciones de este tipo. Entonces el hecho de haber dicho fraternidad universal, qué bárbaro, estamos dominados por el demonio, Lucifer está en México, Satanás se está apoderando de los mexicanos. Figúrense nada más qué tristeza. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no informarnos mejor? ¿Por qué no trabajar sobre nosotros? Estas instituciones que yo le menciono a usted, si usted checa en internet y lo abre, están hasta las invitaciones para que usted pueda entrar. Ya se le dijo a usted, ¿qué necesita? Se necesita que usted esté en contra de la ignorancia, se necesita que usted desee fomentar el conocimiento, la superación, vivir en paz con usted mismo. Eso es lo que pretenden estas instituciones. Entonces, el hecho de que se hayan mencionado algunas situaciones, pues no tiene razón de ser. Sin embargo, pues está sucediendo. Pero recuerde usted que estamos precisamente en una era astrológica en la cual es precisamente el trabajo con el yo sé. Entonces, que quede claro, esta situación no fue negativo, por el contrario, es 100% positivo mencionarlo. A final de cuentas, la fraternidad, todas las familias viven en fraternidad, o al menos eso se pretende. Entonces, no le estamos diciendo a usted tampoco que seamos ateos, no, esto no tiene nada que ver con el ateísmo, ¿sí? Y sin embargo, lo hemos mencionado, usted puede creer en lo que guste, pero hay que informarnos. Muchas actividades que realizamos y seguimos realizando hoy en día son precisamente basadas en algo que no tiene fundamento. Hoy, afortunadamente, estas instituciones, algo que las caracteriza de una manera muy especial es precisamente que están uniendo y trabajando con el arte, la ciencia y la filosofía. Nada más, apártese usted de eso. La religión es otra situación. Usted puede creer en lo que usted guste mientras a usted le funcione. Sin embargo, eso no nos da derecho a criticar. Entonces, si yo le menciono a usted que juego ajedrez, igual me van a amenazar, me van a tirar de diablo. Qué bueno que me digan demonio. Qué bueno que me digan demonio jugando ajedrez, porque eso es lo que pretendía yo. Pero bueno, entonces está más que explicado el por qué se manejó esto,
cuál es lo que se relaciona hoy en día con esas instituciones. Afortunadamente ya están abiertas, eran herméticas o cerradas precisamente porque había mucha ignorancia, y si la gente se enteraba que usted pertenecía a una de estas instituciones, lo quemaban a usted vivo. Eso sí no es malo, eso sí no es malo. El hecho de haber juzgado a Galileo Galilei por el hecho de decir que la Tierra giraba, a final de cuentas, ¿cómo lo juzgaron? ¿Sí? Lo quemaron. Entonces, el hecho de que todavía al final dijo, sin embargo, se mueve, sí se mueve. Aristarco de Samos, desde los griegos, fue el primero en haber propuesto el sistema heliocéntrico, fue el primero en calcular la distancia de la Tierra y la Luna entre la Tierra y el Sol y decir, no es cierto que la Tierra gira, que el Sol gira alrededor de la Tierra, es la Tierra quien gira alrededor del Sol. Que aquí en la práctica para los sistemas de análisis astrológico, por ejemplo, somos geocéntricos, es decir, la Tierra sigue siendo el centro del universo, pero eso es una situación aparente para que entendamos bien los fenómenos que está sucediendo. El camino del Sol, evidentemente le comento a usted, si nosotros estamos aquí en el centro para el sistema geocéntrico y todo lo demás gira, entre ellos el Sol, bueno, pues eso es lo que nos sirve para que funcione, porque si usted se da cuenta, yo no siento que la gira Tierra. Sin embargo, lo que sí me puedo observar es que el Sol es el que se mueve. Eso es lo que aparentemente yo veo, porque ya quedamos que nuestros sentidos nos engañan. Entonces eso lo vamos a ver después, lo vamos a platicar, pero hoy está usted más que enterado si estuvo correcto, cuál fue el principio, cuál fue el hecho de juzgar, el hecho de mencionar fraternidad universal. Es un gusto, como siempre, soy José Eduardo II, estaremos en la próxima con usted. Gracias.